Buenos días, les saludo a todos ustedes con este salmo, el salmo número 84, los versos del 1 al 2, dice así: Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Bueno, con este salmo les saludamos a todos ustedes, bienvenidos en este día. Y pues voy a invitarles a hacer una oración para que el Señor nos asista en este día. Bendito Padre Celestial, en este momento nos acercamos delante de tu presencia dándote gracias, Señor, por la vida que hoy nos das y por la oportunidad que tenemos de poder, Señor, acercarnos delante de ti, Señor. Gracias, Señor, por ese amor que tú tienes para cada uno de nosotros. Te rogamos en este momento que tú nos bendigas a través de tu palabra, que tú seas propicio, Señor, a la necesidad de nuestro corazón. Sabemos, Señor, que tu palabra son palabras de vida eterna y te rogamos la bendición, Señor, a través de tu palabra. Gracias te damos por esta oportunidad de poder, Señor, llegar a cada una de las personas que nos ven. Y te pedimos, Señor, que tú les bendigas en grande manera. Estamos rogando pues en este día la asistencia de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gracias le damos a Dios en este día hermoso. Y pues te voy a invitar a que podamos dar lectura al pasaje devocional que nos ocupa en esta mañana, que es en el Evangelio de San Lucas capítulo 1, el verso número 4, y te voy a invitar para que tú también pues lo busques, ¿verdad? Lucas capítulo 1, verso 4. Dice así: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Bueno, en esta mañana vamos a tener la escuela dominical que se titula Evangelio según San Lucas y Hechos de los Apóstoles. Y bueno, pues vamos a ver en este hermoso día la verdad bíblica. La Biblia da certeza acerca de la vida y obra del Señor Jesucristo como fuente única de salvación. Verdad bíblica aplicada. Conozcamos la verdad y proclamemos en el poder del Espíritu Santo que solo Jesucristo da salvación. Bueno, vamos a ver pues el Evangelio de San Lucas y vamos a ver quién es el escritor de este tercer Evangelio. El escritor pues es el mismo Lucas, ¿verdad? La fecha fue entre los años 60 y 63. Destinatario: Teófilo. En el Evangelio de Lucas capítulo 1, verso 3 nos dice de la siguiente manera: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Vemos en este pasaje de Lucas cómo él investigó con diligencia todas las cosas desde su origen de la vida del Señor Jesucristo y se las escribió a un hombre llamado Teófilo. Bueno, el tema de este Evangelio de Lucas es Jesús, el Hijo del Hombre. En el libro de los Hechos encontramos el establecimiento y crecimiento de la iglesia cristiana y la proclamación del Evangelio. Propósito del Evangelio de Lucas: presentar a Jesús como el Hijo del Hombre y mostrarlo como el camino de la salvación. En el Evangelio de Lucas 19:10 podemos leer de la siguiente manera: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
En este evangelio podemos encontrar cómo se provee certeza y orden de los comienzos del cristianismo para el lector, ¿verdad? Para que el lector tenga una información confiable sobre la vida y obra de Jesucristo y sea instruido bien en la verdad. Lucas se dio a la tarea de buscar con diligencia e investigar todas las cosas sobre la obra y vida de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto vemos que la información es confiable, ¿verdad? Es confiable. Tú puedes leer el Evangelio de Lucas, vas a encontrar hermosas cosas en este Evangelio. El bosquejo del Evangelio de Lucas se encuentra de la siguiente manera. Encontramos en primer lugar el prefacio, el capítulo 1, del verso 1 al 4. El capítulo 2 encontramos, ¿verdad? En este número 2, el nacimiento de Juan el Bautista y Jesús. Encontramos en tercer lugar la preparación de Jesús para su ministerio público, capítulo 3, 1 y 4 al 13. En el número 4 encontramos su ministerio en Galilea y capítulos del 4 al 9, ¿verdad? En el 5, su retirada a las regiones circundantes de Galilea, capítulo 9, del 10 al 50. En el 6, su ministerio en Judea, capítulo 9, 51 al 13, 21. En el 7, su ministerio alrededor de Perea, capítulos 13, 22 al 19 al 27. En el capítulo, ¿verdad? En el 8, en lo que hemos estado viendo en este bosquejo del Evangelio de San Lucas, sus últimos días, sacrificio y triunfo, 19, 28 al 24, 53. Bueno, vamos a ver, en este bosquejo del Evangelio de San Lucas, vemos todo esto, ¿verdad? Tanto el prefacio como su nacimiento de Juan el Bautista y del Señor Jesucristo, y todo el ministerio del Señor Jesucristo, tanto, ¿verdad? En Judea como en Perea, como, ¿verdad? En todos los lugares. Vemos el ministerio del Señor y sus últimos días, ¿verdad? Que es el sacrificio y triunfo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Propósito del Evangelio, ¿verdad? Pues es precisamente presentar al Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre. Y ya en el libro de los Hechos, el propósito del libro de los Hechos refiere lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y tú lo vas a encontrar en Lucas capítulo 1 del 1 al 4 y en el libro de los Hechos capítulo 1 del 1 al 3, ¿verdad? Se nos muestra lo que Jesucristo continuó haciendo a través de su Espíritu Santo, sus discípulos y la iglesia. En el libro de los Hechos tú lo puedes leer del capítulo 1, en los versos del 4 al 8, encontramos todo esto, el propósito, ¿verdad? Tanto como del Evangelio de San Lucas, como del libro de los Hechos. Propósitos, ¿verdad? Mostrar el plan divino de salvación hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Porque Hechos capítulo 1, verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces vemos el propósito divino de mostrar la salvación hasta lo último de la tierra. Presentar el origen de la iglesia. Vemos la propagación del Evangelio, el comienzo de las congregaciones y los esfuerzos evangelísticos bajo el modelo apostólico en el poder del Espíritu Santo. Y tú lo puedes, ¿verdad?, comprobar leyendo Hechos capítulo 5, verso número 4, cómo se propaga el Evangelio, ¿verdad? Pero cómo los apóstoles predicaron en el poder del Espíritu Santo.
En tercer lugar, el propósito señalar el imparable progreso del Evangelio, porque el Evangelio, donde llega, ¿verdad?, cambia la vida de las personas. Entonces vemos que es imparable. El Evangelio es poderoso y a donde llega transforma la vida de las personas. Los propósitos, ¿verdad?, en el número 4, la defensa cristiana ante judíos y gentiles, ¿verdad?, porque debe de haber una defensa cristiana, ¿verdad? Y los apóstoles lo hicieron, tanto frente a judíos como gentiles, defendieron su fe. Por eso dice el apóstol Pedro, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y bueno, ¿verdad?, vamos a ver el bosquejo del libro de los Hechos. En primer lugar, Pedro y los comienzos de la iglesia en Jerusalén, Judea y Samaria, los capítulos del 1 al 12. En el número 2, Pablo y la expansión de la iglesia desde Antioquía a Roma, capítulo 13 hasta el capítulo número 28. Bueno, estamos viendo pues el Evangelio de San Lucas, que presenta al Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre. Y el libro de los Hechos como los comienzos del cristianismo, el progreso del Evangelio. Y cómo el Evangelio, ¿verdad?, fue divulgado por todas partes. Cómo la iglesia empezó a crecer de una manera grande y maravillosa por el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Donde quiera que iban los discípulos, ahí predicaban la palabra de Dios. Y vemos cómo la iglesia empezó a crecer. Tan solo con el primer sermón que el apóstol Pedro predicó en el día del Pentecostés, se convirtieron 3,000 personas. Y ya en el capítulo 4 encontramos cómo se convierten 5,000 varones. Entonces vemos cómo la iglesia empezó a crecer. Por eso el Evangelio de Lucas presenta al Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre. Pero el libro de los Hechos presenta el crecimiento de la iglesia, que no se redujo a un número nada más de 120, que estaban en el aposento alto esperando la venida del Espíritu Santo. No se redujo a esa cantidad, sino a partir de ahí empezó a crecer la iglesia, de tal forma que llegó hasta nuestros tiempos, a nuestros días. Ha llegado el Evangelio y ha cambiado nuestra vida de una manera extraordinaria. Eso es lo que hace el poder de Dios. Y bueno, hay quien piensa de alguna forma que Lucas y Hechos deben de ser tomados solamente como libros históricos, lo cual es un error, ¿verdad? Porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra, ¿verdad? Y dice ese versículo, toda escritura. Y Lucas y Hechos son palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. No solamente son libros históricos, sino son libros inspirados por Dios. Y bueno, Lucas da testimonio de la veracidad de su investigación. Hechos confirma que Jesucristo cumplió las profecías con sus hechos y con su vida, ¿verdad? Es una verdad realmente, una verdad incomparable. Y Lucas nos muestra el amor y pasión del Señor Jesucristo por las almas, tanto en su ministerio como en su muerte, ¿verdad? El amor del Señor por la humanidad, por todas las personas, porque Él no quiere que nadie se pierda. Por eso es importante que dejemos la indiferencia y, al igual que el Señor Jesucristo y que la iglesia del primer siglo, sirvamos con amor y pasión a las almas en el poder del Espíritu Santo y les sirvamos
con todo amor al Señor, predicando su palabra, podamos vivir en el poder del Espíritu Santo y seamos testigos de nuestro Señor Jesucristo, no solamente, ¿verdad?, en Jerusalén, no sea aquí en lo más cercano, sino en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Podamos predicar la palabra de Dios. Entonces vemos tanto en el Evangelio de San Lucas como el propósito de ese Evangelio es presentar a Jesucristo como el Hijo del Hombre, y el libro de los Hechos, el crecimiento de la iglesia cristiana. Vemos que toda esta información, ¿verdad?, todo lo que tú puedes leer en este Evangelio y en el libro de los Hechos es para nuestro beneficio, es para bendición de nuestras vidas. Yo quisiera en este día poder traerte a la memoria lo que dice el Evangelio de San Lucas, capítulo número 19, los versos del 1 al 10, donde encontramos la historia de un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuestos, ¿verdad? Un hombre que defraudaba a su nación y por lo tanto su nación lo odiaba, ¿verdad? Él no era amigo de nadie. Seguramente él se sentía solo, se sentía despreciado, pero a él lo que le importaba era el dinero, el tener muchos bienes materiales. Pero un día el Señor Jesucristo llegó a la ciudad de Jericó, y lo refiere Lucas 19, ¿verdad? Como el Señor llegó a la ciudad de Jericó, pero era tanta la gente que le rodeaba, que realmente Zaqueo, como era bajo de estatura, no pudo verlo, ¿verdad? No pudo ver al Señor Jesucristo a causa de la gente, a causa de la multitud, por causa de su estatura. Entonces se subió a un árbol sicómoro. Desde ahí pudo ver a Jesús. Quizás el pensamiento de Zaqueo solamente era verlo, ¿verdad? Verlo de lejos. Pero el Señor llegó a la ciudad de Jericó con un propósito: salvar la vida de ese hombre llamado Zaqueo, porque en él había una gran necesidad, una gran soledad en su vida y en su corazón, que aunque a lo mejor tenía bienes materiales y su familia, sin embargo, eso no lo hacía feliz a él, ¿verdad? Y se subió a ese árbol para ver a Jesús. Solamente su intención era ver a Jesús. Pero el Señor ya lo había visto desde antes, porque Él nos ve, nos conoce, sabe lo que pensamos, lo que sentimos, lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y el Señor, viendo hacia arriba, a donde estaba Zaqueo, le dijo: Zaqueo, bájate de ahí, porque es necesario que hoy yo pose en tu casa, ¿verdad? Y Zaqueo se bajó apresuradamente del árbol y recibió al Señor en su vida, en su corazón y en su familia, ¿verdad? Y lo vemos cómo la salvación llegó a la vida de ese hombre. Y su vida cambió, fue transformada en un momento, ¿verdad? Su vida cambió grandemente. Porque eso es lo que hace el Señor. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La vida de ese hombre cambió totalmente, en un momento, ¿verdad? Pero fue necesario bajarse del árbol y recibir a Jesús. ¿De dónde tenemos que bajarnos nosotros? A veces tenemos que bajarnos de nuestro egoísmo, de nuestra vanidad, del orgullo, de la suficiencia, porque a veces nos sentimos suficientes, ¿verdad?, para hacer todas las cosas y pensamos que solo lo vamos a lograr. Pero te quiero decir que no es así. Así como Zaqueo se bajó de ese árbol sicómoro, bajémonos nosotros también.
y humillémonos delante del Señor y podamos recibirlo, ¿verdad?, en nuestro corazón, en nuestra vida, de tal forma que nuestra vida pueda ser transformada y cambiada por el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso en este día yo te voy a invitar, si tú no le has recibido, si tú estás todavía pensándolo, si todavía estás subido en ese árbol, queriendo ver solamente a Jesús de lejos, diciendo, pues yo tengo una religión, ¿verdad? Con eso me conformo. Con que vaya de vez en cuando a la iglesia es suficiente. Pero les quiero decir que no es suficiente. Es necesario tener a Cristo en el corazón para que la vida pueda ser cambiada y transformada. Y cuando Él llega a nuestra vida, como en la vida de Zaqueo, Él, ¿verdad?, cambió su vida totalmente. Dejó de ser lo que Él era para convertirse en un hombre nuevo. Y no solamente Él, sino también su familia. Porque cuando el Evangelio llega a una persona, llega también a la familia, a todos nuestros seres queridos. Por eso hoy yo te invito, bájate de donde estás y reciba a Jesucristo. Míllate delante de Él. Cuando venimos a Él, Él nos recibe. Él no nos echa fuera. Él nos está esperando todos los días con los brazos abiertos, como lo hizo con Zaqueo. Y quizás la gente diría, ¿cómo es que Jesús entró a la casa de un hombre como ese? Porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No importa lo que hayamos hecho o lo que hayamos sido. Cuando llega el Evangelio a nuestra vida, es cambiada y de ahí es un nuevo comienzo, una nueva vida para la honra y la gloria de nuestro Dios. Por eso hoy yo te voy a invitar, ¿verdad?, a que tú lo recibas como tu único y suficiente Salvador. Y dice el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y yo te voy a invitar que hoy te bajes de donde estás y vengas al Señor. Así como hemos visto en este día, cómo el Evangelio presenta al Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre, ¿verdad?, como el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el libro de los Hechos, ¿verdad?, nos enseña el crecimiento de la iglesia cristiana, ¿verdad? Hoy yo te voy a invitar para que tú recibas a Jesús en tu corazón y tu vida pueda ser cambiada y transformada. Ahí donde estás, ahí está el Señor, porque Él está en todas partes, ¿verdad? Por eso hoy yo te invito a hacer una oración para que hoy le digas, Señor, yo te necesito. Si mi vida está destrozada, si estoy en completa soledad, hoy ven a Jesús, que Él es el único camino hacia la vida eterna. Y nunca más estarás solo, porque el Señor estará contigo. Te voy a invitar pues a hacer esta oración en este día, orar por cada uno de las personas que nos ven, por las familias, por nuestros hermanos, ¿verdad?, la iglesia. Oremos a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial. En esta mañana nos acercamos delante de ti, dándote gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder acercarnos delante de tu presencia, y lo hacemos en el nombre de Jesús, nuestro querido Salvador. Te rogamos por todas aquellas personas que nos ven, que seguramente, Señor, alguna todavía no te ha recibido en su corazón como su Salvador. Hoy ella pueda tener la oportunidad de venir a ti y conocerte y saber que tú puedes cambiar su vida, Señor. Te rogamos por cada familia que a lo mejor está pasando por momentos, quizás, Señor Jesucristo, difíciles, pero tú puedes cambiar su situación, Señor, porque tú puedes hacer, Señor,
que esa persona que se encuentra en este momento en un estado, Señor, de adversidad, sea cambiado, Señor, a una paz completa. Hoy, Señor, te ruego por cada persona, por cada familia, Señor, por cada hogar, por la iglesia, Señor, te ruego que tú bendigas a la iglesia y nos permitas seguir predicando tu palabra. Señor Jesucristo, toma a cada familia, te lo rogamos en esta mañana, Señor, pidiéndote, Señor, que hagas misericordia en sus corazones. También en este día te ruego por la familia Chigo Vázquez, Señor, que tuvo una pérdida en su familia. Te rogamos que lleves consuelo y fortaleza a sus corazones, Señor, porque tu palabra dice, Señor, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es la confianza que tenemos todos aquellos que hemos creído en ti. Señor, toma pues a esta familia y a cada familia, Señor, bendícele, Señor, te lo rogamos. En este día, Señor, te suplicamos que hagas señal para bien en sus corazones. Y te damos gracias por esta oportunidad que nos da de poder, Señor Jesucristo, considerar tu hermosa palabra. Gracias, Señor. Gracias por este Evangelio de San Lucas y por este libro de los Hechos. Te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, te voy a invitar para que en este día, como pues te invito cada domingo a que leamos el Salmo 23, que es el Salmo del Buen Pastor, ¿verdad? Y que este Salmo no solamente sea algo que tú leas, sino que vivas, ¿verdad? Que sea una realidad en tu vida. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que Dios te bendiga. Desde aquí te envío un gran abrazo y la paz de Dios.